¿Qué tal, amigos de los tiempos? Bienvenidos a este espacio informativo. Una vez más estamos con las noticias coyunturales. En esta ocasión nos visitan dos personas importantísimas. Vamos a hablar de un tema fundamental de Cochabamba. Vamos a hablar de Comteco, una problemática que ya prácticamente está sobre los más de 24 días de conflictos sin aparente solución, o cuando menos una aproximación a diálogo o visos de solución. Estoy con el señor Víctor Colque y el señor Orlando Nogales. Ellos son socios de Comteco. Vamos a interiorizarnos un poco de lo que realmente está sucediendo al interior de Comteco. Hace algunos días tuvimos la posibilidad de hablar con el señor Gamal Sheram. Actualmente es director del Consejo de Vigilancia de Comteco. De todas formas, pues nos gustaría que, para bien de la población, nos aproximemos un poco al meollo y obviamente a la esencia misma de la problemática. Señor Colque, empiezo con usted. Muy buenos días, bienvenido a Los Tiempos. Nos gustaría que nos plantee así, a grosso modo, ¿cuál es la situación de Comteco en este momento? Bueno, buen día, muchas gracias. La situación de Comteco es sumamente delicada en el tema económico y en el tema administrativo. Actualmente no existe Consejo de Administración ni Consejo de Vigilancia, porque por temas legales el Consejo de Administración ha quedado reducido a 3 personas. De las 7 que son titulares, solamente han quedado 3. Y el señor Gamal Serjam no está entre esos 3. Por lo tanto, él está ejerciendo en forma ilegal, abusiva y en contra de los intereses de los socios de Comteco. Por lo tanto, no hay gobernabilidad en Comteco. El año pasado, a raíz de una pequeña dificultad entre el Consejo de Administración y de Vigilancia, se ha destapado la olla de Comteco. Y le podemos mostrar, este es un resumen de los balances y los estados financieros, que Comteco a partir del año 2013-14 hasta el 2023 tiene una pérdida acumulada de 905 millones de bolivianos, que representan más o menos el 38% de su activo. Pero para puntualizar, el señor Hugo Franco ha sido presidente durante 7 años. En su gestión han venido sumándose las pérdidas. El señor Gamal Serjam ha sido presidente el año 2022 y durante su gestión como presidente de Comteco ha generado una pérdida de 137.730.828. Aquí está el documento, usted lo puede, está la firma del señor Gamal Serjam y del tesorero. El que le ha seguido en la instancia de la presidencia de Comteco ha sido el señor Mauricio Antonio Torrico Saavedra, el año 2023. Ha generado una pérdida de 105.961.132 bolivianos. Solo los dos en 2 años han tenido una pérdida Comteco de 230 millones de euros. A ver, señor Colque, más allá de este reclamo que en términos generales, digamos, para la población cochabambina es la devolución de las acciones a los socios, más allá de eso, que indudablemente es un reclamo, seguramente existen otros temas mucho más profundos, mucho más complejos, como el que usted ha expuesto. En realidad, ¿usted cree que en un caso hipotético de que se pueda, digamos, dar una negociación para la devolución? En su momento el señor Gamal ha dicho que si se hace esta devolución, prácticamente la cooperativa se deshiciese y obviamente sería, digamos, un tema bastante negativo. Más allá de esto, más allá de esta temática que es muy general para la población, ¿cuál es el trasfondo real de todo este tema, de una crisis que se mantiene desde hace muchísimo tiempo y, como dice el señor Nogales, pues no existe una entidad que pueda un poco mediar o de alguna manera pues dar unos visos de solución? En realidad, lo que pasa en Comteco es viable. Eso hay que decirle a la población, pero es viable con una administración que recupere todo el saqueo que ha habido, porque los que han saqueado están en Cochabamba. Han invertido
en algunas empresas en desmedro de lo que es Conteco. Y no solo eso, el señor Selham ha hecho de Conteco su feudo. Desde el año 2005 al 2016 Conteco ha generado excedentes que por ley deberían de beneficiar al socio, pero muy vedadamente han ocultado esa información durante años y en un momento dado, a través de una resolución, acá está, lo vamos a dejar, han hecho expirar el derecho del socio y con una resolución administrativa del Consejo han revertido esos dineros. Del 2005 al 2010 no sabemos cuánto es, pero es una buena cantidad. Pero del 2011 al 2016 había en excedentes de percepción para los socios 16.565.742,82 centavos. Según estas notas, han encontrado, cosa que es bien difícil en contabilidad debe haber y lo que falta está conforme. Han encontrado que estos 16 millones estaban en algún lado en Conteco. Y mediante una resolución firmada por el señor Gamal Selham, han revertido en beneficio de Conteco los 16 millones más lo que hubo del 2005 al 2010. El socio no ha recibido nada. Pero en Conteco, cuando uno pregunta qué han hecho con ese dinero, nadie sabe qué han hecho con ese dinero. Claro, porque desde el 2003 y un poco más, prácticamente los beneficios a los socios queda suspendida, ¿verdad? Y había dinero. Ellos maliciosamente han ocultado esa información al socio y le han convencido que no hay utilidades y que no hay más excedentes. Esos 200 bolivianos que en algún momento le han dado al socio, había dinero. Acá está el documento. Habían 16 millones, seguramente a lo mejor a 50 bolivianos, 100 bolivianos, eso había que prorratear, eso lo hace contabilidad. ¿Y en algún momento han dado una explicación al respecto? ¿Qué se ha hecho con esos 16 millones? Nos hemos enterado con este problema. A raíz de esta divergencia entre el Consejo de Vigilancia, muchos socios hemos empezado a preguntar, a averiguar, a ver los balances, los datos financieros y hemos logrado acceder a esta información que estaba oculta. Aquí está, y está firmada por los responsables que han revertido el derecho del socio. Aquí está, una resolución administrativa. Y no saben en qué se ha gastado ese dinero. Conteco es viable y es posible monetarizar, pero primeramente hay que recuperar Conteco con una administración coherente, sana y provechosa. Conteco tiene 99 propiedades inmuebles a nivel Bolivia, de los cuales 26 están en el resto del país y el saldo está en Cochabamba. Cuando accedimos a esta información, nos enteramos que el edificio del Prado está hipotecado en el Banco Económico el año 2021. ¿Y quién era el presidente del 2021? El señor Hugo Franco. Y la explicación primaria, no oficial, porque nadie quiere decir lo que es, este préstamo lo han sacado del banco para pagar una deuda que tenían con la empresa INET. Y la empresa INET es dueño el señor Hugo Franco, que era presidente ese año de Conteco. Aquí está la información. Y acá está, para mal seguramente de algunos pícaros, aquí tenemos la lista de todos los bienes inmuebles con la ubicación, además con los folios reales. El año 2024, el año 2020-21 firman un contrato con la empresa INET Conteco para la implementación de un programa de todo el Valle Alto y Valle Bajo. Por 2 millones y aquí está el contrato. Ese contrato en el primer contrato que se firmó decía que primero, el precio es irrevisable. Segundo, la multa por incumplimiento de contrato beneficiaba a Conteco con el 0.03%.
El señor Franco, a través de una medida, corrige este contrato y lo convierte, primero, modifica la cláusula de irrevisable. El precio es revisable. Entonces, le ponen el precio. Segundo, y lo más anecdótico y ruin para Conteco, es que el señor Franco en este contrato modifica la cláusula de incumplimiento de contrato, que era del 0.03% a favor de Conteco, modifica a un 7% a favor de INEC. Y cuando sale este contrato, aparece ya una deuda acumulada con INEC de $932,000. Cuando nos preguntamos, ¿y dónde está eso? Nunca han entregado ese contrato, pero han pagado el 30% y más, que tampoco se puede acceder. Acá está el contrato. Todo esto es una parte. La parte hasta visible es que el señor Gamal Serján hace un contrato con la Federación Boliviana de Fútbol por unos buenos millones de bolivianos para transmitir los partidos de la liga. Y le paga a un comisionista, a uno de mercado, alguna cosa así, Conteco, que está comprando el servicio, le paga la comisión al propagandista, por decir, de 350,000 bolivianos. Cuando alguien por curiosidad dice, ¿quién es ese señor? Inicia una investigación, aquí está la autorización. Y no se lo puede encontrar al señor. Aquí está la autorización del señor Gamal Serján, aquí está su firma, autorizando el pago de ese monto. Y al señor nunca se lo encontró. Hasta el día de hoy no se lo puede encontrar. Ahora bien, señor Nogales, sí, adelante. En todo este tiempo, Conteco ha hecho transferencias bancarias de miles de dólares a una cuenta personal de un señor en Miami, de más de $1.800.000. Revisada la información, a ese señor, como señor, Conteco no le debe nada, no tiene ningún contrato con el señor, seguramente con algunas empresas. Pero cuando uno hace un contrato con una empresa, le paga a la empresa, no le paga al señor. Todo eso es lo que no quieren que se destape. Todo eso es lo que quieren evitar los implicados en esto, que no se aclare. Y en esto también está incluido el señor Jiménez, que fue director, después se revocó, cobró dietas, y algunos otros que han salido por razones legales han cobrado las dietas y nunca han hecho nada por Conteco. Bien, ahora le decía al señor Nogales, cuando tuve la posibilidad de hablar con el señor Gamal, él argumentaba y mencionó tres nombres, bueno, que no los voy a mencionar en este momento, que estuviesen un poco generando esta serie de conflictos desde el punto de vista económico, y que se había retirado una gran cantidad de dinero de una cuenta, etcétera. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Cómo está generando esta problemática sumado a todo lo que ha dicho el señor Colque? Bueno, seguramente usted se está refiriendo a las personas que han estado manejando a los socios orientando. En todo movimiento siempre hay personas que están a la cabeza, que son los que llaman, los que informan. Entonces, eso no quiere decir que ellos están en contra de la empresa, más al contrario, ellos son los que organizan para informar a los socios cómo está yendo la situación de Conteco. En cuanto a los dineros que han retirado, efectivamente la doctora Carola Tosico ha informado que ella ha retirado 20 millones de bolivianos del Banco Sol y que ese dinero los ha retirado para pagar sueldos y salarios, y que ella lo ha dejado en las bóvedas de Conteco con una notaria. Y son en realidad los ilegales quienes tienen que responder qué es lo que ha pasado con eso. O sea, no existe ese dinero. Existe, ella ha dejado, ella ha mencionado. Pero en este momento, ¿dónde está ese dinero? Eso tendría que saber Gamal Serján y su compañía, Liz Tosico, Liz Escobar, Antonio Tosico, Butriago y Gamal Serján. Ellos tienen que explicar dónde está ese dinero, porque lo que ha indicado la doctora Carola, que ha dejado ese dinero en las bóvedas de Conteco bajo notariado. Es decir, el retiro de esos 20 millones de bolivianos ha sido de una manera legal, digamos.
legal, y eso lo ha demostrado la doctora Carola. Entonces, ¿quién tiene que explicar de esos dineros, cómo han manejado, dónde han ido a parar? Son prácticamente los ilegales que en este momento están a la cabeza del señor Gamal Serkan. Ellos tienen que explicar. Referente al tema, algo más. El dinero se ha recogido el día 4 de enero a las 4 de la tarde de Bancosol. 4 de enero, día sábado, a las 4 de la tarde. En forma legal, con todas las de la ley. Porque la doctora Carola estaba a través de una resolución 003 delegada como directora provisoria y tenía la autoridad para manejar toda la administración, conjuntamente con el señor Buitrago. Eso fue el 4 de enero. El 5 día domingo, nadie va a trabajar. El día 6, lunes 6, al asalto, los 4 más miembros del sindicato se entraron a Conteco y no dejaron que entre absolutamente nadie. Y al primer lugar que entraron fue a Bóveda. Y eso no lo digo, lo hemos visto en el sistema de video que tiene Conteco. El dinero, por información que tenemos a través de la firma de un notario, el dinero estaba en la obra. ¿Qué ha pasado después? No podemos decir. Bien, un poco para ir cerrando el tema, ahora señor Colque, indudablemente realmente la problemática es de gran magnitud, ¿no? Hay muchos temas realmente que se tienen que cohesionar y obviamente también dar explicación y solución sobre todas las cosas, obviamente el tema económico, pero también dar certidumbre a la gran cantidad de personas que están, digamos, como socios en Conteco. Ahora bien, un poco volviendo al inicio de la entrevista, ¿qué respuesta han tenido ustedes, por ejemplo, de la entidad correspondiente que pueda de alguna manera mediar o dar una mediación con respecto a este conflicto entre esta otra parte y obviamente los socios? ¿Cuál es un poco la vía de solución o el atisbo de solución que en este caso plantean los socios y que de alguna manera podría un poco destrabar esta situación? La vía de solución es legal. Y ese tema legal lo tiene que solucionar la autoridad de fiscalización y control social de las cooperativas, porque esa es su función. Lamentablemente, como va a ver usted en la documentación, la autoridad de fiscalización no ejerció el control que le manda la ley, porque todos estos años que hubo pérdida nunca hizo una observación del por qué había tanta pérdida en Conteco. ¿Esto de qué año data? ¿Desde el 2003, decía usted? Desde el 2012-13, 13-14. 13-14 hasta parte. Al 2023, acá. Y acá en los balances al 2023. El 2024 todavía no se ha aprobado porque no se puede hacer la asamblea de socios. Entonces, ahí, la autoridad de fiscalización tiene que cumplir su función, fiscalizar. Si ve que todo está mal. ¿Y se ha pronunciado en algún momento? Negativamente a los intereses del socio. ¿Qué es lo que argumentan ellos? No, argumentan que todo vuelva a ser como antes, que vuelven los 4 y vuelven los otros 3 y que van a llamar elecciones. Eso es difícil porque las elecciones en Conteco tienen que ser supervisadas y llevadas a cabo por la Corte Departamental Electoral. Y en este año electoral la Corte no tiene tiempo para hacer eso, porque tenemos las elecciones nacionales, después las departamentales, y lo último, quizás el mayor problema, que cuesta aproximadamente 2 millones de bolivianos hacer las elecciones en Conteco, y no lo quieren hacer. Por eso están dando todo. Hemos pedido al principio al señor Ajata, que era director de la APCO, hemos pedido con toda esta documentación que es suficiente para una intervención, la intervención de Conteco, el nombramiento de un interventor que maneje las cosas. No lo ha hecho. Quizás una de las razones es que el partido político de turno ha estado muy metido en Conteco. No olvidemos que la hermana del que era ministro de Deporte ha sido gerente de Conteco, la señora Montaño. Y todos han girado en eso. ¿Y por qué no decirlo? Han financiado gran parte del movimiento político. Entonces, por lo tanto, el gobierno de turno les debe favores y por saldar esos favores
no sale, no a favor del socio, en lo legal. El socio ha invertido y el socio quiere que su dinero, sus recursos vuelva a él, pero a este paso puede volver. Claro. Dos preguntas. ¿Hay un riesgo marcado de que Comteco pueda quebrar? Si sigue así, es lo que están buscando quienes han medrado en Comteco. Es lo que están buscando. Pero si hay una nueva administración coherente, ordenada y que busque, Comteco se recupera y puede. ¿La empresa está en déficit? Definitivamente está en déficit, ya le digo, si cada año pierde 100 millones de bolivianos. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha planteado el señor Gamal, ha dicho primero, o sea, cuando tuvimos la posibilidad de hablar, dijo que retirar y devolver, digamos, los aportes a los socios significaría un poco la desestructuración de la empresa. Y posteriormente dijo que si es que necesitan hacer que se les devuelva las acciones, indudablemente, pues tienen que hacerlo a través de vía legal. ¿Qué de cierto hay en todo esto? No. La Ley General de Cooperativas y el Estatuto de Comteco establecen que el socio puede pedir la devolución de su aporte, pero la empresa puede decir que por el momento no se puede, pero eso sí se puede. Pero detrás de eso hay una intencionalidad del señor Gamal Serján. Ha pretendido a través de una resolución ilegal, porque él no es nada en este momento legalmente no es ni siquiera es vocal de los consejos. Ha pretendido una renovación de los certificados de aportación de los físicos por unos digitales. ¿Cuál era la intención? Muchos de los socios han fallecido por razones económicas, no han hecho la declaratoria de herederos y la sucesión correspondiente. Entonces han pretendido a través de un sistema digital, como se dice, sacar a los que no han hecho el trámite por muchos años y quedarse con aquello. Bien, en todo caso vamos a hacer un seguimiento del tema. En todo caso también lo vamos a convocar al señor Gamal para poder un poco tener parte y contraparte de este conflicto que realmente pues tiene muy preocupado a todos los cochabambinos desde el punto de vista no solamente económico, sino también de los servicios y obviamente todo lo que significa los beneficios de los socios de Comteco. Muchísimas gracias, señor Colques, muchísimas gracias, señor Nogales, por estar en este espacio. Quisiera acotar algo más. Según los estatutos de Comteco, el señor Gamal Serján no es nada, porque ha faltado en varias ocasiones como 53 faltas a las sesiones. Lo mismo los anteriores, los mismos que están con él, Gamal Serján, lógicamente Liz Tosico, Antonio Tosico. Según los estatutos, ellos ya no son nada, absolutamente nada, no tienen nada que ver. En este momento están usurpando funciones y son el perjuicio grande que están ocasionando a la empresa Comteco y a los socios en su conjunto. Gracias por la entrevista que nos han proporcionado. Bueno, muchísimas gracias. En todo caso, también pues decirles a todos ustedes que estaremos en próximas oportunidades hablando de este tema tan preocupante de Comteco. Como decíamos al inicio, ya van más de 20 días de conflictos, de vigilia permanente de los socios en las puertas del edificio de Comteco sin aparente solución o cuando menos una aproximación al diálogo. Muchísimas gracias por estar en este espacio informativo de Los Tiempos. Estaremos en cualquier otro momento. Hasta entonces.